Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Feliz miércoles, mitad de semana. Espero que se encuentren bien, síganse cuidando. Y hoy vamos a trabajar la clase número 62 de Ciencias, Tecnología y Biología con el tema la célula, unidad estructural y funcional de los seres vivos. Bueno, seamos honestos, ya tenemos 2 semanas trabajando con estos temas tan importantes para la biología. Son actuales. Recordemos que ahora se está estudiando todos los seres vivos eh, microscópicos. Con esta pandemia es muy importante que se estudien tanto bacterias, que se estudien algunos microorganismos que producen enfermedades que también son muy buenos para nosotros, pero también, o sea, es importante ver este mundo microscópico donde se encuentran los virus. Pero en esta ocasión vamos a trabajar con la célula, la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Y bueno, tenemos que hablar acerca de nuestro aprendizaje esperado, identificar las funciones de la célula y sus estructuras básicas como pared celular, membrana, citoplasma, núcleo, etc. Y bueno, vamos a recordar las partes fundamentales de una célula. Tenemos el núcleo, el citoplasma, donde se encuentran los organelos, y la membrana celular. Las 3 partes fundamentales de la célula: núcleo, citoplasma y membrana celular. Bueno, vamos a hacer un repaso, espero, son preguntas de examen, necesito que pongan mucha atención, y recordemos que las células, o en este caso las células humanas, al igual que de otros seres vivos, estamos constituidos nosotros por células, y las células forman organismos pluricelulares. La célula es la unidad estructural porque conforma a un organismo, y funcional porque realiza la respiración, la digestión, crecimiento, reproducción, y también realiza funciones al unirse y formar tejidos y órganos, y es la unidad básica de los seres vivos. La parte más pequeña, funcional y estructural, es la célula. La célula es la unidad mínima que lleva a cabo las funciones de nutrición, las de reproducción, las de alimentación, etc. Bueno, vamos a ver diferentes tipos de células en el ser humano. Por ejemplo, tenemos aquí las células de la sangre. Podemos observar estas células redondas, glóbulos rojos, estas células blancas, glóbulos blancos, eritrocitos, y tenemos plaquetas. Y obviamente la sangre es un tejido porque está conformado por diferentes células que tienen la misma función y tienen la misma forma, y es el único tejido líquido que tiene nuestro cuerpo. Aquí podemos ver, hay cáncer de pulmón, en donde las células pues son invadidas y están constituidas por alguna célula, una malformación de una célula. Y aquí tenemos una célula del hígado. Bueno, recordemos que las células humanas, sus características principales, pues son células eucariotas. ¿Por qué? Porque tienen un núcleo definido, y adentro de ese núcleo se encuentra el material genético, que está formado por una membrana celular, tiene un citoplasma, y obviamente de una u otra forma tiene una nutrición heterótrofa. Bueno, esta es básicamente una célula general, por decirlo así. Y aquí obviamente recuerden que tiene una forma esférica, usualmente es esférica en tercera dimensión. No tenemos que ver a la célula plana como una tortilla, no, porque nosotros tenemos 3 dimensiones, obviamente la célula también tiene 3 dimensiones, y aquí tiene sus elementos básicos, sus organelos básicos. En este caso
vamos a detallarlos, vamos a verlos. Por favor, tomen nota, observen bien los organelos que constituyen a la célula, porque les recuerdo, van a ser preguntas de examen. Tenemos obviamente la membrana plasmática, que obviamente cubre a la célula o la membrana celular, pero también hay diferentes tipos de membranas, porque también recuerden que la mitocondria tiene una membrana, el núcleo tiene una membrana, el aparato de Golgi una membrana, el retículo endoplásmico tiene una membrana. Entonces, las membranas tienen ciertas características, como es una delgada lámina que envuelve completamente a la célula, estamos hablando de la membrana celular, y la separa del medio externo. Esta lámina o membrana, al no ser rígida, permite el movimiento y deformación de la célula. La membrana celular protege a la célula. Recuerden muy bien que la membrana celular permite la alimentación, permite también que pueda tomar agua o beber agua a la célula y permite también sacar las sustancias que no requiere la célula. Por lo tanto, la función de la membrana celular es mantener estable el medio intra, o sea, dentro de la célula, mediante el paso de agua, moléculas y elementos, protege a la célula y también puede tener comunicación con otras células por medio de la membrana. Tenemos el citoplasma, que es un espacio celular comprendido entre la membrana y el citoplasma, la envoltura nuclear, y está constituido por el hialoplasma y los organelos citoplasmáticos. El hialoplasma es el medio que se mueven los organelos, en el que está constituido por un citoesqueleto que forma la célula. Entonces el citoplasma es como una estructura que mantiene la forma de la célula, pero también es un medio acuoso en donde están los organelos y no permiten que se estén moviendo. Si nosotros metemos en una caja canicas, lo agitamos, pues esas canicas se van a estar moviendo. Pero si tuvieran, vamos a pensar, imagínense, gelatina, pues es la gelatina, colocamos las canicas en esa caja, le ponemos gelatina, y aunque lo movamos, esas canicas no se van a mover. Parecido es el citoplasma, tiene esa función, una función acuosa, y también el citoesqueleto que permite que los organelos no se muevan. Los ribosomas, organelos globulares constituidos de proteínas asociadas al ácido ribonucleico, ácido ribonucleico y procedentes del nucleolo. Su función es la de actuar en la biosíntesis de proteínas, o sea, la transformación sí, la palabra es transformación de estas proteínas que requiere la célula. Tenemos el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es un sistema membranoso compuesto por sacos aplastados tubulares y de forma cilíndrica que se extienden por todo el citoplasma y que se hallan en comunicación con la membrana externa. Su función es sintetizar y transportar proteínas y lípidos. Que permiten constituir o formar la membrana, o también de una forma u otra transportar algunas sustancias al exterior de la célula. Recuerden que el retículo endoplasmático puede ser de dos tipos. El retículo endoplasmático rugoso. Quedamos que el retículo endoplasmático rugoso se llama así porque tiene ribosomas, esferas, en todas sus membranas. Y obviamente su función principal es sintetizar o transformar proteínas mediante los ribosomas que tiene en la membrana. Y tenemos el retículo endoplasmático liso, que obviamente no contiene ribosomas y obviamente son membranas lisas
y parecen tubos unidos, una red de tubos, y lo que hace es sintetizar todos los lípidos. Para la membrana, como puede ser el colesterol, los fosfolípidos, etcétera. ¿Por qué? Porque la membrana a veces se requiere reconstruir y requiere de proteínas que le van a dar el retículo endoplásmico rugoso y también fosfolípidos que le va a dar el retículo endoplásmico liso. Tenemos aquí el aparato de Golgi, formado por un sistema membranoso. Está formado por un conjunto de vesículas y llena de productos celulares. Su función principal es organizar la circulación molecular de la célula. Interviene en los procesos de secreción de la célula. O sea, que va a permitir y va a ayudar el aparato de Golgi precisamente a poder transportar las sustancias al exterior de la célula, porque son materiales que no se requieren o que ya no va a utilizar la célula. Tenemos los lisosomas, que son vesículas glandulares membranosas procedentes del aparato de Golgi. Contienen enzimas que permiten la digestión intracelular de macromoléculas. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, la glucosa se requiere de romper, y en este caso lo que lo va a hacer la vesícula es romper esa molécula tan grande para poder utilizar los bioelementos necesarios o transformarlos en otros. Su función principal es digerir material orgánico, romper las moléculas grandes en pequeñas para que las puedan utilizar o la pueda utilizar la célula. Tenemos aquí la vacuola. Son sacos de forma global cuyo principal función es el almacenar tipos de sustancias, principalmente agua, puede ser otras sustancias. Sirve como almacén de sustancias de reserva, como pueden ser minerales, sales, lípidos, agua, ácidos grasos, etc. Recuerden que las vacuolas son pequeñas en la célula animal, pero en la vacuola son muy grandes en las células de las plantas. Por eso aquí puse la diferenciación. También tenemos lo que es la mitocondria. La mitocondria es un organelo muy importante. Claro, todos los demás son importantes, pero la mitocondria es importante porque en este organelo es el encargado de generar energía por medio de la respiración celular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la mitocondria se produce la respiración celular y al hacerse esta respiración celular se libera energía que es muy importante para la célula. Entonces lleva a cabo la respiración celular y también proporciona energía en forma de ATP, o sea, adenosín trifosfato, que es energía que requiere la célula. Puse aquí el cloroplasto. Recuerden que en las células animales no hay cloroplastos. Pregunta de examen, ¿para qué se requiere un cloroplasto? ¿Para qué las células requieren cloroplastos? Bueno, las células, primero que nada, vegetales, requieren cloroplastos, porque este organelo se permite que se realice la fotosíntesis, que en este caso, al realizarse la fotosíntesis en las plantas, permite transformar dióxido de carbono, agua y luz, la transforma en oxígeno para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, pues es muy importante. Los cloroplastos son organelos que están en las células vegetales que realizan la fotosíntesis. Y un organelo muy importante para la célula, les vuelvo a repetir, todos son importantes, pero este es el cerebro, en donde se manejan las órdenes. Es un organelo, recuerden, que está constituido por una membrana nuclear. Esta membrana nuclear tiene una capa externa y una interna. En esta capa externa hay pequeños orificios
donde ahí sale el ARN, que se llaman poros nucleares. Dentro de esta membrana se encuentra la información genética de toda célula eucariota. Recuerden que está constituido por cromosomas. Los cromosomas están formados por genes y los genes contienen ADN. También el núcleo tiene un nucleolo y es un organelo que se encuentra en las células eucariotas y que es el encargado de manejar la información genética y las funciones de la célula. ¿Estamos de acuerdo? En el núcleo se presentan y se mandan toda la información para que la célula pueda trabajar perfectamente. Espero que les haya gustado este repaso. Cuídense mucho. El día viernes no vamos a poder estar en contacto, pero nos vemos la próxima clase. Esta es la actividad. Ustedes utilicen esta clase y el Padlet para poner el nombre a estos organelos que están marcados por las flechitas y hay que completar esta tabla. Aquí están las partes de la célula. Por ejemplo, tenemos la membrana celular. ¿Cuál es su función? Pues va a proteger, va a permitir la entrada de sustancias, va a permitir que salgan sustancias, va a haber comunicación con otras células. El aparato de Golgi, los lisosomas, la vacuola, la mitocondria, cuál es su función. ¿Estamos de acuerdo? Utilicen por favor la clase o el Padlet. Que tengan un excelente día y cuídense mucho.